Hola hermanos, buenos días. Qué bueno que nos podemos conectar, reunir nuevamente todos juntos en armonía a nuestro Dios. Poder exaltar su nombre, poder levantar un clamor, una oración, una alabanza, un perfume grato delante de su presencia. Así que, ¿por qué no ahí donde tú estás? Te pones de pie conmigo, inclinas tu rostro y dices: Padre, gracias porque este día, Dios, podemos glorificarte, Dios. Un día más podemos bendecir tu santo nombre. Y hoy en este día, Dios, Señor, hoy venimos con unos corazones agradecidos, Dios. No solamente por lo que tú haces, sino por lo que tú eres, Dios. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro libertador. Y hoy en esta mañana te damos toda la gloria a ti, Jesús. Así que ahí donde tú estás, dile: Dios, gracias, porque hoy pudimos amanecer, pudimos despertar y podemos bendecir tu santo nombre. Así que, ¿por qué no levantamos nuestra voz en alto? Gracias, Dios. Digno eres tú, Jesús. Vamos con tus palabras, dile: gracias, Señor. Digno eres tú, oh Dios. Y hoy cantamos: acompáñanos con tus palmas en esta mañana. Tú eres digno, Jesús. Cantemos: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Cantamos: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Decimos: y bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Te exaltamos, oh Dios, digno. Decimos: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Y Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Decimos: bienvenido, Espíritu de
siempre y siempre, Señor, te exaltaremos, Dios. Tú eres nuestro Dios digno. Tú eres nuestro Dios santo, Dios. Porque tú eres bueno, Dios. Hoy te adoramos, Padre. Te exaltamos, Señor. Así que levanta tus manos en alto y cantamos juntos. Del cielo bajaste, por fin te entregaste. El precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste. Decimos, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverá. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la gloria. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Cantamos. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, y pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la gloria. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Decimos, pronto volverás, y pronto volverás, Cristo Jesús, pronto volverás, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás,
toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria. Ocupa este tiempo para levantar tus manos y decir: coronado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Exaltado estás, Señor. Y el que está sentado en el trono sea la gloria. Gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, estar aquí en tu presencia. Decimos: aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. En él me amo primero, tomó mi lugar. Gracias, Dios. Viva Dios. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, mi obra, mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar.
los derribo. Él es mi Salvador, mi libertador. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador, mi libertador. Dios mi protector, es quien me defiende, pelea por mí. Su nombre es vencedor, Padre el gran yo soy. Él me amó primero y tomó mi lugar. Tomó mi lugar. Aleluya, 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 mi libertador. Cantamos, aleluya, 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 mi libertador. Aleluya. Aleluya, aleluya, mi aleluya. Vamos, cántalo. Aleluya, mi libertador. Cantamos. Aleluya, 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 mi libertador. Tú eres Dios, Señor. Tú eres el Dios en el que hemos creído. Tú eres el Dios el cual dio todo por nosotros por amor. Su propia vida entregó por amor. Y gracias a ese amor tan perfecto, y gracias a ese amor incomparable, hoy estamos delante de ti, Jesús. Somos llamados tus hijos. Somos llamados, Señor, tus hijos. Señor, hemos sido adoptados, Señor, como tus hijos. Perdonados, Señor, de todo pecado. Perdonados, Señor, de toda maldad. Y hemos entrado, Señor, ante tu presencia a adorarte, Dios. Gracias, Señor, porque nadie más, Señor, pudo haber hecho esto. Solamente tú, el Rey de Gloria. Así que, Señor, hoy te agradecemos infinitamente por todo lo que haces en nosotros. Así que si tú estás agradecido, dale un fuerte aplauso a Él y dile: gracias, Dios. Tú has sido bueno con nosotros. Tú eres nuestro libertador. Tú eres el único Dios al cual nosotros damos gloria y honra. Así que si tú estás alegre en esta mañana, acompáñame con tus palmas. Juntos cantemos a nuestro Dios. Así que dile a tu hermano que está a tu lado: ¿estás listo? Di: ¿y quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Oh. Vamos, gocemos juntos en su presencia. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios.
cosas, perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, el único Dios poderoso, eres Señor, no hay otro. Todo el honor te entregamos al único Dios. Perfecto Dios santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Decimos, y santo y perfecto Dios santo y magnífico, nadie es como tu Señor. El único Dios apláudele a nuestro Dios, Él es digno. Y yo te voy a invitar a que si tú eres libre en el Señor, podamos levantar nuestras voces en alto con esta canción y digamos: Señor, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro Dios Padre eterno, al cual damos toda la gloria. Así que por último cantemos esta canción juntos y digamos fuerte: es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. Yeah. Vamos a acompañarnos con tus palmas. Digamos: y nada podrá separarnos de tu amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó, rompió toda atadura. Me libertó y decimos: fuerte. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Es digno. Cantemos una vez más esto. Ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó, Él rompió toda atadura. Me libertó. Hoy cantamos eso fuerte. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Es digno de adoración, Jesús. Declaramos: tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios
Dios es grande y digno de adoración. Mi Dios es grande, digno de adoración. Vamos, cántalo. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Digno de la adoración. Digno de adoración eres tú, oh Dios. Así que apláudele a nuestro Dios. Y así mismo dejamos este lugar al predicador. Que Dios te siga bendiciendo, y yo sé que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Así que estemos atentos y escuchemos la voz de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan buen día. Los saludamos en el nombre de Cristo y le damos gracias a Dios porque podemos todavía estar vivos, podemos seguir adelante, podemos leer su palabra y podemos glorificar su nombre. Antes de empezar, hoy es un día que queremos hacer el compartir el pan y el vino, y quisiera pedirles que si ustedes nos acompañan, este acto no es para que lo haga yo solo, sino para que lo haga la iglesia, todos juntos. Entonces sí me gustaría que usted tuviera que preparar su pan y su copita de vino para hacer esto que hoy necesitamos hacer, porque es un mandato del Señor. Gracias al Dios Altísimo por todo esto. Vamos a hacer una lectura y luego vamos a hacer la oración. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Vamos a orar. Padre eterno que moras en los cielos, muchas gracias, Señor, por permitirnos leer tu palabra, por permitirnos, Señor, estarnos informando, estarnos nutriendo de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, enseñándonos todas las cosas. Te damos gracias porque tú estás con nosotros y te pedimos que en este día, esta parte de la Biblia que vamos a leer, tú nos la enseñes, que nos vayas guiando, que tu Espíritu Santo nos conduzca, porque dice tu palabra que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Así que, Señor, creemos que esta palabra se hace realidad en nuestras vidas y te damos gracias y encomendamos, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos ayudes para que nosotros podamos nutrirnos, no solamente de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Muchas gracias, Señor, por este momento. Te suplicamos que nos ayudes y que todo sea de tu agrado. En el nombre de Cristo, muchas gracias. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Ahora vamos a empezar a leer algo que está en Juan, capítulo 13. El Evangelio según San Juan. El Evangelio según Juan dice la Biblia. El Evangelio según Juan, capítulo 13. ¿Ok? Capítulo 13. Y antes de empezar, queremos recordar nuevamente cuál es la línea, cuál es el trazo que vamos siguiendo al estar viendo nosotros la palabra de Dios y aprendiendo. La línea es que nosotros conozcamos a Dios. Porque el que conoce a Dios, dice aquí la Biblia, el versículo que vamos a leer, tiene sabiduría, tiene entendimiento. Señor, muchas gracias por ese entendimiento que tú nos das. Ayúdanos a
compartirlo con los hermanos. Muy bien, usted ha leído la Biblia muchas veces y no sé si conozca esta frase que vamos a ver aquí. Dice, empecemos donde está la frase. Dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes. Lo que yo hago, tú no lo comprendes. Dejamos. ¿Sabe usted en qué parte de la Biblia está este versículo? No sé si se conozca. Quisiera la memoria. Quisiera que usted pusiera un momentito a trabajar su memoria y se acordara quién dijo esto y a quién se lo dijo y si está en la Biblia o no está en la Biblia. Porque nosotros estamos en las lecciones conociendo a Dios. Estamos conociendo a Dios. Entonces, aquí hay un versículo que nos dice otra vez, nos remarca y nos dice que lo que Dios hace, nosotros no lo comprendemos. Muchas veces no lo entendemos. Y entonces, al estudiar la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, nosotros vamos a comprender lo que Él nos quiere enseñar. Eso es lo que quiere decir ese versículo, lo que yo entiendo que quiere decir. Así que este versículo está en esta lectura. Capítulo número 13 del Evangelio de Juan Apóstol. Vamos a leerlo porque hoy tenemos muy poco tiempo. Hoy tenemos el tiempo limitado, queremos compartir el pan y el vino. Dice la palabra de Dios así: antes de la fiesta de la Pascua, Jesús, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Tome nota de esto. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Después puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Es el tema. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. No lo entiendes. Mas lo entenderás después. Tranquilo. Hoy no entendemos muchas cosas, pero las entenderemos después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos.
¿Qué le parece? Vamos a narrar este pasaje de la Biblia para que nosotros podamos entender y podamos comprender algo más de lo que Dios es, de lo que Dios nos enseña y de lo que a Dios le agrada. Lo que yo hago, tú no lo comprendes. Entonces, el Señor le dijo eso a Pedro. Vemos que nos hace falta mucho conocer a Jesús. Aunque tenemos muchos años de ser cristianos, pero a lo mejor no lo hemos conocido como Él quiere que le conozcamos. Y en este pasaje nosotros vamos a conocer al Señor Jesucristo en otra de sus esferas, en otra de sus actos, que nos está enseñando algo. Lo que yo hago, tú no lo comprendes. Y se lo dijo a los discípulos, le dijo a su discípulo Juan. Nuestro Señor hace cosas que ni aun los mismos discípulos entendían. ¿Cuántas cosas hizo el Señor Jesús y no entendieron los discípulos? Muchas veces se quedaban pensando, se quedaban con las dudas, otras veces se le acercaban, le decían, Señor, enséñanos, porque la verdad no entendimos qué fue lo que tú dijiste, y menos cuando dijiste en parábolas. Nosotros no las entendemos y quisiéramos que nos las aclararas, quisiéramos, en otras palabras, conocerte, conocer más de ti. Así que nuestro Señor hace cosas que nosotros a veces no entendemos y que como discípulos tampoco las comprendemos. Pero no las podemos entender en el momento. Yo creo que usted y yo muchas veces escuchamos muchas palabras cuando se lee la Biblia, cuando se predica, y nos quedamos con la duda de qué es esa palabra, qué cosa nos dio a entender, qué cosa es lo que nosotros no comprendimos, por qué esa palabra está ahí, no la conozco o no le encuentro la cuadratura, no encuentro cómo es. Entonces, uno, para entender eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Empezar a leer la palabra, empezar a leer la Biblia, y con la palabra y la revelación del Espíritu Santo de Dios que está con nosotros para enseñarnos, para instruirnos, nosotros lo vamos a entender, aunque no en el momento, sino después. Tal vez un mes después, tal vez unos días, tal vez unos años, o tal vez casi hasta el final de nuestras vidas. Yo he entendido algunas cosas, muchas cosas, hasta ahora, después de 30 y tantos años que tengo de ser cristiano. Así que, hermanos, por el momento no comprendes lo que yo hago, no comprendes lo que yo digo, pero nos da una esperanza, nos da un consuelo y no nos dice se van a quedar con la ignorancia. Eso mismo lo hacía el apóstol cuando dijo, no quiero que ignoréis. ¿Por qué? Porque los que ignoran no avanzan, los que ignoran no disfrutan de la vida cristiana. Y entonces corren el peligro de buscar otros medios, otras cosas por las cuales entretenerse o llenarse o satisfacerse. Así que por el momento no las entiendes, pero nos da una esperanza. Dice la Biblia que lo tendremos después. Dice, lo entenderás después. Así le dijo el Señor Jesucristo a Pedro. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Fue muy diferente el apóstol Pedro, precisamente hablando de él, antes de la venida del Espíritu Santo y después de la venida del Espíritu Santo. Son dos Pedros diferentes. Entonces nosotros, para cambiar, para ser diferentes, necesitamos entender y necesitamos que el Espíritu Santo, nos enseñe, nos explique, y una vez entendidos, nosotros vamos a tener el conocimiento, y con base también en ese conocimiento nosotros podemos ir transformando nuestras vidas. Mejor dicho, el Espíritu Santo va transformando nuestras vidas, nuestra forma de vivir. Cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará, Él los guiará, Él nos consolará, Él nos revelará todos los secretos, nos revelará las cosas que están sucediendo en el cielo mismo y en el pensamiento de Dios, porque la Trinidad es Dios.
¿Cuántas veces ha sucedido cosas adversas en nuestras vidas? ¿Cuántas veces a mí me han pasado cosas que a veces digo, caray, yo estoy sufriéndole y mira a estos que no conocen a Dios, se la están pasando muy bien, ni en cuenta. ¿Cuántas veces parece que vienen cosas que a nosotros nos parecen malas, que nos parecen sin esperanza, que nos parecen algo que no debería pasarnos, porque estamos con Cristo? Pero esas cosas adversas que no comprendemos, Cristo dijo esto. Y esto es lo que vamos a aprender en este día. Lo que yo te digo hoy no lo comprenderás. Lo vas a, después lo vas a entender. Así que cuando vienen los problemas, cuando vienen muchas cosas, nosotros vemos y analizamos esas cosas desde nuestro punto de vista. Y desde el punto de vista de nosotros, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Nosotros no estamos capacitados, no tenemos el entendimiento total como lo tiene Dios. Y las cosas que son buenas a veces las vemos como malas. Y Dios todas las cosas que parece que son malas las hace buenas, incluyendo a Judas. Judas no fue bueno, ¿no? Pero usó a Judas. No lo forzó, no le torció la mano para que hiciera o fuera como Judas era. Pero Judas desarrolló algo importante que había que hacerse: entregar a Jesucristo, con una traición que duele mucho, porque la traición es dolorosísima cuando tú estimas a alguien, cuando tú le confiesas todo y resulta que te traiciona. Qué feo. ¿Cuántas veces suceden en nuestras vidas estas cosas? Muchas veces, en la mía muchas veces. No las comprendo, sino hasta que viene la iluminación de Dios. Hasta entonces las entiendo. ¿Y qué cosa es lo que tengo que hacer una vez que ya las entendí? Tengo que darle gracias a Dios y decirle: Señor, tú tienes toda la razón, porque las cosas que tú haces a veces no las entiendo, no las comprendo, pero después tú me vas a iluminar con tu palabra, con tu Espíritu Santo, y las voy a entender. Alguna persona ha dicho esto: Dios escribe derecho con líneas torcidas. Dios escribe derecho con líneas torcidas. Dando a entender, yo entiendo que lo que quiero decir es que son cosas que nosotros no comprendemos, pero que son correctas, que son ciertas y verdaderas, y que son buenas, porque todo lo que Dios hace es bueno. Así que nos parece que hasta a veces no entendemos, que lo vemos así como si fuera letra de médico. Los médicos muchas veces no les entendemos la letra, pero lo que dice la letra es medicina. Y hay que irla a comprar, y hay que tomarla, y hay que obedecerle. Muy bien, en este día vamos a enseñar un poquito, y quisiera que usted pusiera un poco de atención, hermano, porque ciertamente cuesta mucho trabajo estar poniendo en orden estas cosas, buscando y eso, y a veces uno como predicador o como enseñador, perdón por la palabra, se desilusiona y dice: los hermanos ni siquiera tomaron en cuenta esto, ni siquiera vieron cuánto trabajo nos costó estar preparando estas cosas. Entonces le pido en el nombre del Señor que haga su mejor esfuerzo, hermano, para que no se le olvide. Mire, vamos a aprender primeramente la secuencia de los actos que Jesús hizo cuando estuvo en la cena. Cuando cenaron con sus discípulos en el aposento, fueron y lo prepararon, y prepararon la cena, tomaron la cena, y ahí en ese mismo acto Jesús aprovechó para instituir la cena que hoy debemos de recordar, porque Él nos la enseñó y nos la explicó, y todo eso está bien explícito aquí, y nosotros debemos de tomar en cuenta, incluyendo los pasos que Él siguió para enseñarla, y qué cosa hizo y qué cosa no hizo, para que no nosotros incurramos en errores cuando tomemos la comunión. Mire, dice la Biblia que era el día de la Pascua. El día de la Pascua
se reunía el pueblo de Dios, el pueblo judío, para tomar la cena de la Pascua. Ya sabe usted eso, o sea, es una fiesta que se celebraba desde el día 14, y empezaba en la tarde, como a las 6 de la tarde, y terminaba como a las 6 de la tarde del día 15 del mes primero del calendario hebreo, Aviv o Nisan. Ok, entonces se hacía esa Pascua y todos los judíos tenían que comer esa Pascua. Era un día, 6 de la tarde, más o menos, del día 14, hasta las 6 de la tarde del día 15. Pero a las 6 de la tarde del día 15 se iniciaba otra fiesta. Era la fiesta de los panes sin levadura. Esa duraba otros 7 días. 7 días a partir del día 15, o sea, hasta el 21. Entonces, esa fiesta toda junta se le llamaba la Pascua. Por eso muchas veces la Biblia habla de la Pascua como un solo día, y a veces habla de la Pascua cuando habla de los panes sin levadura como la fiesta de la semana de los panes sin levadura. Entonces, aparte de eso, el día sábado, Shabbat, de esa semana, cuando empezaba el día 15, era un sábado especial, no era un sábado de la semana, sino un sábado especial. Ahí empezaban los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, que no vamos a hablar más de esto en este momento, porque estamos solamente recordando la situación en la cual estaba Jesús y sus discípulos. Era la Pascua, iba a tomar la Pascua, prepararon la Pascua, y entonces nos dice la Biblia la secuencia de los pasos acerca de la Pascua. Cuando llegaron al aposento, llegó Jesús con sus discípulos, con los 12, incluyendo a Judas. Allí va, se disponen en la mesa, se sientan en una mesa, se sientan y se disponen a tomar la cena. La Biblia no nos dice quién preparó la cena, pero fue una persona, probablemente fue una persona que Dios ya conocía y que fueron y que se le encontraron con las señas aquellas que les dijo Jesús: vayan y busquen a un señor que va a llevar un cántaro, así, díganle que vamos a ir a tomar la cena a su casa. Ese hombre lo vio el Espíritu Santo de Dios, preparó la cena y estaba la cena lista. De manera que cuando llegaron a la casa, al aposento, no nos narra la Biblia que hicieron nada. Llegaron y se sentaron. Se saltaron otras protocolos, otras costumbres que se tenía que hacer cuando llegaban a una casa. Ellos fueron y se sentaron. Muy bien, la cena se sirve. Se empieza a servir. Son dos cosas las que usted y yo debemos de entender. Una es la cena de la Pascua y otra es la cena que instituyó el Señor Jesús. Acuérdese bien, no la revuelva. La cena que normalmente se hacía de la fiesta de la Pascua y la cena que instituyó Jesús con el pan y el vino. Entonces vamos a ver los intervalos que hay entre cada una de ellas. Y entonces se sirvió la cena de la Pascua, la cena donde se iba a comer, pues me imagino que pan, se iba a comer el cordero, se iba a tomar vino, se iba a no sé qué más acostumbraban los judíos a hacer o comer o cenar en la Pascua, ¿sí? Tenían toda esa noche para celebrar la Pascua, ¿ok? Puesto que empezaba la Pascua a las 6 de la tarde del día 14 y terminaba el día 15 a las 6 de la tarde, 24 horas. Llegaron al aposento, llegaron a la casa, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa, me imagino que ya estaba ahí servida la cena. Pero faltaba una cosa. Normalmente cuando una persona llegaba a una casa, si la casa era de un personaje que era rico, tenía esclavos o sirvientes. Y esos esclavos o sirvientes, a las personas que llegaban a esa casa, por órdenes de su patrón, por órdenes de su amo, tenían que lavarle los pies
a los que llegaban a esa casa, como una cortesía, como un buen hábito, como una señal de servicio, como una señal de bienvenida. Les quitaban las sandalias y les lavaban los pies. Eso se hacía. Y en esta ocasión la Biblia no nos dice que hicieron eso. O sea, tal vez se brincaron ese paso y Jesús lo vio. Tal vez Jesús lo notó y dice, faltó que nos lavaran los pies. Pero no había ahí sirvientes, no había ahí esclavos, no dice la Biblia eso. Y entonces, después de que se sentaron, ya iban a tomar la cena según los 12 con el Señor Jesús, y el Señor Jesús dice, falta algo. Él se para, todavía no toman la cena, apenas iban a cenar, pero dice, no podemos cenar si no hacemos esto. Dice la Biblia que se levantó de la cena. Versículo número 4 del capítulo 13 dice, se levantó de la cena. O sea, quiere decir, se levantó de la mesa, donde iban a cenar, no que estaba en la, porque a veces entendemos todo literal, tan literal, que podríamos decir que se levantó de la cena. No, se levantó de la cena, quiere decir, de la mesa, y se quitó su manto, o sea, su vestido, con lo que él vestía. ¿Sí se acuerda cómo era el manto de Jesús? Aquellos hombres cuando se lo repartieron, ese era el manto precisamente, que se quitó Jesús, el que se repartieron cuando estaba en la cruz. ¿Se acuerda que ahí dice? Léalo por otro versículo. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Yo me iba a poner un traje para ilustrar esto, pero después dije, creo que no. Algunos hermanos lo pueden tomar mal. Y me iba a poner de sirviente, con un saco de sirviente, con un moñito aquí y con una toalla aquí y con una libreta y un lápiz para tomarle al Señor su pedido, lo que Él quiere cenar. A eso lo hacen en los restaurantes muy elegantes. Los restaurantes normalmente caros, usted llega y va a recibirlo a alguien que está muy bien vestido, pero es un sirviente. Y trae normalmente una toalla aquí. ¿Para qué será la toalla? Y trae una bloc de notas aquí en la mano o una computadora ya ahora y anota qué es lo que hay que traerle y servirle al Señor que nos dio las instrucciones. Jesús es lo que estaba haciendo. Estaba dejando la mesa, tomó la toalla, o sea, se vistió y se vio bien decidido a servirles. ¿Cómo? A lavarles los pies. Se levantó de la cena, dice el versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Bien. Ahora, después de haberse quitado el paso siguiente, de que se quitó el manto, tomó la toalla. Entonces, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomó la toalla. Acompáñeme en estos pasos. Vamos a ver a nuestro Salvador haciendo un trabajo, qué caray, un trabajo que no hacen los patrones ni los jefes, sino lo hacen los sirvientes. Entonces se quitó el manto, tomó la toalla. Y después de haber tomado la toalla, tomó un lebrillo, o sea, un traste con agua, y se dispuso a lavarles los pies a sus discípulos. Dice, hay que lavarles los pies, incluyendo los pies de Judas, porque ahí estaba Judas. Jesús iba a lavarle los pies a sus discípulos. Pero a ningún discípulo se le ocurrió decirle, Jesús, ahora déjame yo lavarte tus pies. ¿Por qué? Porque lo que yo hago tú no lo entiendes. Lo que yo hago tú no lo entiendes. Así que tomó la toalla, tomó el lebrillo, tomó el agua y se dispuso a lavarle los pies a sus discípulos, incluyendo a Judas. Y luego, después de lavarle los pies, recogió su manto y se volvió a sentar a la mesa.
versículo número 12, dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto. Ya se volvió a poner su manto de rey, y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Lo que yo he hecho hoy, tú no lo comprendes. Tú, si no me conoces, no lo vas a entender. Lo que yo he hecho hoy, tú no lo entiendes. Dice que volvió a sentarse a la mesa y ahora sí había que cenar. Ahora sí había que tomar la cena que ya se había servido, la cena de la Pascua. Quisiera nada más comentar un poquito algo de esto. ¿Por qué hizo esto el Señor Jesucristo? ¿Qué cosas nos quiso enseñar? Hay muchísimas cosas que nosotros no comprendemos, pero hay unas que sobresalen de esta enseñanza que nosotros debemos de tomarlas en cuenta para que nosotros las practiquemos. Mire, podemos hablar mucho acerca del lavamiento de los pies. Podemos hablar de eso y decir que por qué nosotros lo hacemos, o en unas iglesias lo hacen, en otras no las hacen, y meternos en esa cuestión si es doctrina o no es doctrina. ¿Qué hacen los hermanos? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿Y por qué otros sí lo hacen? En fin, hay de todo. Eso, cada quien que lo estudie y lo instituya en su iglesia, si quieren lavarle los pies a los hermanos, háganselo. Pero no se trata, según lo que entendemos, de que nosotros hagamos tal cual literalmente esto que Jesús hizo, sino que vayamos más al fondo para que conozcamos a Dios. Nosotros podemos lavarle los pies a toda la iglesia, pero si no conocemos y no entendemos qué estamos haciendo, ¿qué será más importante? ¿Lavarle los pies, secarle con la toalla y decirle, ya hermano, ya vence? O que yo entienda qué es lo que haríamos, ¿sí?, si nosotros tratamos de esforzarnos de entender a Jesucristo. Por eso dijo, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, no lo entiendes. Oh, no. ¿Por qué lo hizo? Bueno, pues primero porque era la fiesta judía, era la fiesta de la Pascua, y era, dice aquí la Biblia, que era la hora. O sea, ya había llegado el momento, llegó el día. Llegó ese día de la Pascua en que Jesús, dice la Biblia aquí en el versículo 1, que iba a pasar de este mundo al Padre. Y como había amado a los suyos, dice el versículo 1, como los había amado, que estaban en el mundo, no solamente los amó y dijo hasta ahí acaba, sino que los amó, dice, hasta el fin. Sigamos adelante. Punto número 1. ¿Por qué lo hizo Jesús? Miren, nosotros podemos ver algo muy sencillo de aprender. Primeramente porque el versículo 1 nos dice, punto 1, punto importante, ¿cómo Dios va a servirnos a nosotros? Nosotros debemos servirle a Él. Yo no he visto a ningún otro Dios de ninguna otra raza humana sirviéndoles a ellos, ni los aztecas, ni los totonacas, ni los budas, ni nada. No, a nadie he visto yo que su Dios, ni a los griegos, que tantos dioses tenían de todos ellos, ningún Dios de ellos se bajó a lavarle los pies. Nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es demasiadamente grande. Para empezar, Él no tenía la obligación de haber venido a morir y a sufrir, y ni mucho menos lavarle los pies. Ese es un servicio para criados, para esclavos. Es un servicio que tenían que hacer los sirvientes. Jesús se quitó el manto y se puso la toalla aquí, señal de servicio, y dice, yo vine a servirte. Ahora, lo voy a hacer, pero no para que tú lo hagas físicamente, sino para que tomes en cuenta y de hoy en adelante se sirvan unos a otros. No es con la finalidad de que yo lave los pies ahora, sino que les sirva. Porque el que quiera ser el mayor, una vez hubo una discusión por eso entre ellos,
Y el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, tiene que ser aquí el más fiel sirviente, el que sirve más desde abajo, el que hace lo que normalmente no todos hacemos. Eso quiso enseñarnos Jesús. Y como Él iba a pasar ya de este mundo al Padre, era la fiesta, no había ya más oportunidad de darles esta enseñanza del servicio. Es una enseñanza muy importante que hasta el final del ministerio del Señor Jesús nos la dejó y nos dice, así como yo los he lavado, así como yo les he servido, que yo soy Dios, no soy ni siquiera el portero, no soy ni siquiera... No, Él es el rango más alto, Él es Dios y Él se bajó, se rebajó, no sé cómo decirlo, Él se humilló hasta lavar los pies, hasta la muerte, a la muerte y muerte de cruz, y bajó a lo más profundo, bajó a la tierra, por humildad. Primero fue por amor, hasta qué punto estaba dispuesto a rebajarse por los suyos. Eso es algo que debemos de meditar cada vez que tomemos el pan y el vino. ¿Hasta qué punto Jesús se rebajó o se humilló, como usted quiera buscar la palabra, para servir a los suyos? Esto es lo importante. Esto que estamos mencionando y lo que estamos haciendo aquí, hermanos, es no para que usted pase esta hora, sino para que usted lo aprenda. Y si no se lo repetimos, si no se lo repiten en la iglesia cuando tomen la cena, usted acuérdese de estos pasos. Se rebajó para servirnos. Eso debemos de hacer nosotros, pero no solamente cuando hacemos la cena, sino todo el tiempo. Todo el tiempo, porque Él todo el tiempo nos sirvió. Punto número 2, por humildad. Se levantó de la mesa, no para que sus discípulos sirvieran a Él, no para que le echaran homenajes y le hicieran pleitesía o le echaran porras. Él tenía el rango más alto que hay en este universo. Está sobre todos los rangos. Él está fuera de todos los rangos, ni siquiera está en los rangos. Él está arriba de todos los rangos que usted y yo podamos tener. Oh Dios, qué bueno eres. Nos estás enseñando muchas cosas hermosas. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios que quiere que lo conozcamos. Yo hoy aprendo cómo Él hizo estas cosas y por amor lo hizo, porque nos amó y nos demostró que el que tiene amor tiene que ser el mayor servidor. No puede haber servidores o pastores que no amen a las ovejas. La verdad no, yo no creo que sean llamados. Hay mucha gente ahora que son pastores o son servidores o son lo que sea, el nombre que quieras darle, pero no les sirven, nada más les piden, ovejitas, traigan la lana, traigan la lechita. No, aquí Jesús nos dice, entre otras, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor aquí me está enseñando que debe ser el mayor, principalmente servidor, aún de los mismos servidores. Gracias, Señor, por esa humildad que te levantaste de la mesa y que no para que tus discípulos vieran y que te exaltaran, sino para tú servirles. Punto número 3. Porque Él dijo algo aquí muy importante. Dice, porque no todos están limpios. Él dijo así, los que están limpios no necesitan lavarse, sino solo los que están sucios. Oh, ok. Entonces estaba allí alguien que se llamaba Judas, que no estaba limpio. Por eso lo dijo el Señor Jesús, no todos están limpios. Ahora quiero que aprendamos algo para que cuando tomemos la comunión, cuando estemos en la mesa del Señor, este punto es muy importante. Nada sucio puede participar. Nadie sucio podrá intervenir en el pan de vida, que es Cristo Jesús. Pero ahí había uno que no tenía derecho y que estaba sucio, no estaba limpio. No solamente físicamente de los pies, sino que estaba sucio,
y era cuestión de enseñar que nadie, no tanto por Judas, porque Judas murió, pero por nosotros los que vamos a la iglesia y participamos del pan y del vino, por favor, nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que lavarnos antes de, si es que estamos sucios. Ahora, si usted está limpio, no necesita lavarse. Aquí dice la Biblia. Ajá. Una cosa es lavarse todo y otra cosa es lavar los puros pies. Entonces, le ruego que por favor ponga atención y que podamos conocer más a nuestro Dios, honrarlo más y entenderle lo que Él nos está enseñando. Porque no todos están limpios. Nada sucio puede participar en el pan de vida, sino solo los limpios. Tomé nota del un hermano que se llama John MacArthur. Dice lo siguiente, lo escribió y me pareció interesante. Suena un poco fuerte, pero al fin y al cabo es la verdad. Y eso es lo que debo yo aprender y lo que tú debes de aprender, hermano, todos los que participamos de mes en mes en la mesa del Señor. El hermano MacArthur dijo de esta manera, Jesús lo mandó que se fuera. ¿Sí? Si usted lee la Biblia, le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo. Entonces, dice este hermano que Jesús lo mandó que se fuera. Y que esto es fácil de entender, fácil de comprender. Esto sí lo podemos comprender. ¿Por qué lo mandó que se fuera? Bueno, él sigue diciendo esto. Jesús es puro, sin pecado. Sí, Jesús es puro, sin pecado, sin mancha. Él es santo. Y aquí estaba este desdichado, esta mala presencia en quien Satanás literalmente ya se había metido, ya había entrado. Aquí dice que ya había entrado, en ese rato ya entró. ¿Y cómo vamos a cenar con el santo de los santos y con alguien como esto ahí sentado? Por eso dice él, Jesús es puro y le dijo para afuera. Es puro, no puedes estar aquí. Aquí estaba el desdichado. Está esta mala presencia en quien Satanás literalmente ya había entrado. Y si estaba Satanás adentro de Judas, ¿qué quiere decir? Que estaba presente. Cuando ya se posee, cuando ya se mete, está presente. Jesús no iba a tener el primer servicio. Óigalo. No iba a poder tener el primer servicio de Santa Cena con el diablo y Judas presentes en el cuarto. ¡Fuera! Está interesante. Tomemos nota. Punto 4. Para dar una lección a Pedro. ¿Cuál es esa lección? Vamos a ver lo que dice el versículo 8. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Pedro no entendió. Por favor, Pedro, él de buena manera, humildemente, quería, en lugar de que Cristo nos sirviera a nosotros, que él servirle a Cristo. Eso a veces pasa. Pero hay cosas que solamente él puede hacer. Nadie de los que están ahí sentados podía lavarles los pies, sino solo Cristo. Entonces, no me lavarás los pies, le dijo. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Y por qué? Cuando yo leí la primera vez esto, no lo entendí bien. Pero ahora ya lo entendemos. Ahora ya lo comprendemos. Señor, entonces no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Oye, Pedro, no has entendido otra vez. Ahora ya te pasaste. Ahora ya quieres otra cosa. Jesús le dijo, el que está limpio, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies. ¿Usted está lavado? Lo único que necesita es lavarse los pies. Pero si no está bañado, lo que necesita es bañarse todo. Pues está todo limpio y solo vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando es una sola la persona
Y el grupo puede ser de 10, de 12, de 30 o de 1000. Con uno que no esté integrado, ya no son todos. Por eso dijo, y no todos están limpios. Podríamos decir, entonces son muchos o son pocos. Era uno. Pero si nosotros en la iglesia hacemos cosas como estas, y con uno solo, que no esté dentro de todo el grupo, que no esté como todo el grupo, con eso ya no somos todos. Entonces, aunque no todos están limpios, para darle una lección a Pedro, alguien le dijo lo que nosotros estamos leyendo que escribió eso. Dios escribe derecho. Pero a veces nosotros no entendemos las líneas, nos parecen confusas. ¿Cuántas veces hemos experimentado acontecimientos que nos parecían adversos, pero cuando comprendimos la revelación, cuando obtenemos la explicación de esa palabra o de ese acto o de ese hecho a través de la palabra o a través del Espíritu Santo, entendemos que era para nuestro bien? Yo les iba a platicar una historia que está en internet, que leí hace muchos años. Es de un señor que era muy pobre. Este señor que era muy pobre tenía una vaca y era muy pobre y era la única vaca que era lo único que tenía esa vaca. No se lo voy a decir. Si a usted le interesa, búsquelo en internet y verá cómo a veces así es. Tuvieron que matarle la vaca para que saliera de pobre. ¿Por qué mataste mi vaca? Pues porque no entiendes. Para darnos ejemplo de cómo nos hemos de portar unos con otros. Hay muchas cosas que entender, muchas cosas que explicar. Jesús nos explica, después de lavarse los pies, se dispusieron a cenar la Pascua. Ahora sí ya vamos a cenar, lavar los pies. Ahora sí Jesús se dispone a tomar la cena, tomar la Pascua. Jesús en ese momento, después de todo lo que hemos explicado, dice que está angustiado. Está angustiado porque, y porque alguien de ellos lo va a traicionar. Y preguntaron, ahí hay un momento de preguntas y señas que se hizo entre Pedro y Juan. Oye, ¿quién será? ¿Quién será? Pregúntale. Jesús dice que está angustiado y que alguien lo va a traicionar y que esa angustia pues le provoca cierto dolor, cierta tristeza. Le preguntan que quién es y les explican, después que usted lea todo esto, les explica que es el que mete la sopa con él al plato. Y exactamente iban a cenar y Judas iba a meter la sopa al plato. Entonces, al terminar la cena de la Pascua, versículo 27, fíjese bien, cuando terminaban la cena de la Pascua, dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Vámonos. Por eso que Jesús dijo que saliera. Al terminar la cena de la Pascua, Judas había estado ahí. Para mí que Judas tomó la Pascua. A Judas le lavaron los pies. Y después de esos acontecimientos sucede esto. Después de esos acontecimientos Jesús dijo que se sentía triste, que se sentía angustiado por alguien que lo iba a traicionar. ¿Qué es la traición? Terrible. Y más si es de tu familia. Cuando te lo hace la gente que no es tu familia, duele. Pero cuando es tu propia familia quien dice, no hombre, eso duele mucho a mí. Una vez me pasó algo así y me sentí con ganas de despedazarme, ¿no? Terrible que tu propia gente, los propios de tu casa, te sean los que te traicionen. Ahí hay mucho que hablar de eso. Así que al terminar la Pascua, Judas sale a ensuciarse. ¿A ensuciarse quién? No solo los pies. Lo que está sucio termine de ensuciarse. Vámonos. Muy bien. Termine de ensuciarse. Hoy, después de que Judas salió, solamente cuando Judas salió,
Jesús instituyó la cena. Entonces hemos repasado todo lo que pasó. Ya Judas salió, ya Judas mojó el pan en el plato del Señor y ahora es momento de instituir la cena. Y para eso vamos a hacerlo también nosotros. Estamos a tiempo. Solo después de que Judas salió, óigalo bien, solo después de que Judas salió, el Señor nos enseñó esto. El Señor nos dice, tienen que hacer esto todas las veces que se reúnan para esto. Hay que reunirse. Hoy no nos podemos reunir porque estamos, pero pronto lo haremos. Pero si usted tiene pan y tiene vino, por favor acompáñeme. Porque este no es un acto de uno, fue un acto de 12. Estaban juntos, hoy no estamos juntos, pero en el Espíritu vamos a hacerlo, porque no se nos vaya a olvidar lo que Jesús nos instruyó que hiciéramos cuando nos reuniéramos. Así que vamos a hacerlo, pero antes de hacerlo, siempre hay que acordarnos, no solamente ahorita, siempre hay que acordarnos que después de que salió Judas, instituyó la cena. Eso lo hizo hace 2000 años y eso lo hace hoy. Y como hoy hay personas que toman la cena andando con un pie en el mundo y con un pie, según en la iglesia, nosotros tenemos que advertirles y decirles, no se puede. No puedes comer de la mesa del Señor y de la mesa de Satanás. ¿Tuvo que salir Judas para que saliera Satanás? Entonces, para mí, que es muy importante que nosotros tomemos, ¿qué cosa? Esta cena, pero después de que salga el maligno, después de que salga estas personas que no tienen que estar ahí. Les voy a leer algo que normalmente no leemos, pero que en esta ocasión dije, no, hay que leerlo. ¿Por qué? Porque es muy interesante. Está en el capítulo 11 de Primera de Corintios, que siempre leemos cuando participamos de la mesa del Señor, pero ahora vamos a adelantarnos a lo que normalmente hacemos. Dice así, capítulo 13, versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o viviera esta copa del Señor indignamente, Judas no la pudo tomar. Judas no la tomó. Había salido. Le dijo, ya sal. Lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. Hazlo rápido. Entonces, aquí dice que de manera que cualquiera es uno, que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Nosotros, cuando compartimos la cena, no sabemos cómo andan, pero usted sí sabe. Por tanto, pruebe cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender lo que come y bebe indignamente, porque lo que come y bebe indignamente es porque no entiende, no discierne. Es el cuerpo del Señor, es juicio, come y juicio bebe para sí. ¿Por qué cree que está puesto esto aquí junto a la mesa? Porque eso lo tenemos nosotros que respetar. Por lo cual, hay muchos enfermos. Dios prefiere vernos enfermos o muertos. Y aquí dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Sanidad para nosotros. Pero si
la tomamos indignamente, no es sanidad, es culpa, es condenación. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando dice duermen, quiere decir mueren. Es mejor que estén muertos a que sigan en el mismo, incurriendo en las mismas formas. No, sin arrepentir, sin analizar. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, aquí el apóstol dice, si te examinas, me anima que me examine a mí mismo, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea que es mejor castigo que condena. O sea, corrección que muerte eterna, hermano. Este versículo es muy importante que de vez en cuando lo tomemos en cuenta, aunque nosotros no lo repitamos. Así que, después de haber comido la Pascua, el Señor Jesucristo nos dice que debemos hacer lo que Él nos instituyó. Y yo le suplico que me acompañe. Es un mandato del Señor, no es mío. Hoy me tocó hacerlo a mí. Y con gusto y con gozo y con mi corazón, le digo, únase con nosotros, únase conmigo y con todos los que lo van a hacer. Usted ya debería estar listo. Y le quiero decir que tiene que ser, es un símbolo. Es una enseñanza. No, la Biblia no enseña que es el cuerpo físico del Señor Jesús, porque Él dijo, yo soy el pan de vida. También dijo, yo soy la puerta. Entonces, es un símbolo. Y el símbolo, que aunque sea símbolo, si lo tomamos sin discernir, condenación comemos y condenación bebemos. No debemos hacerlo así. No podemos participar de dos mesas. Yo escuché a un hermano que dijo que si no tenía usted vino, lo hiciera con agua de Jamaica. Yo creo que está mal, ¿no? Yo creo que eso ya se fue lejos de lo que es la Sagrada Escritura. Usted consígase algo que tenga sabor a uva, porque la uva es el vino, no pintura, sino la uva, y el pan es el pan es de harina fina, que simboliza el cuerpo de Cristo, y el vino que simboliza la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado y que nos va a lavar. Esto parece ser que antes de que tomaran esto, Jesús le lavó los pies y le dijo, voy a hacerles el mismo acto en dos pasos. Primero les voy a lavar los pies y luego después, para los hermanos futuros, que Cristo no está aquí para que nos lave los pies, esta es una manera de lavarnos. Esta es una manera de confirmar que estamos con Cristo, que no hemos corrido, que aquí vamos. Esta es una manera, al tomar esto, es una manera de decirle, yo estoy limpio, solo los pies, y muchas gracias porque tú me limpiaste. El servicio principal, ahora lo estoy recordando, fue allá en la cruz. Ese servicio principal ahora lo estoy reflejando aquí como un espejo, viendo a la cruz del Calvario y tomando de esa sangre que me limpia y borra mis pecados. Es hermoso, es maravilloso. Muy bien, ahora sí, ya tiene el pan, ya tiene el vino, ya tiene todo lo que necesitamos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a participar de ello. Le suplico que tome usted su pan y vamos a leer esto. Porque, ¿dónde está? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, lo que ya leímos, que el Señor Jesús, Él mismo, la noche que fue entregado, en esa noche Judas salió y lo entregó, tomó pan.
tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Siempre que partamos pan para comer, tenemos que dar gracias, no solamente aquí, sino en su mesa, porque allá también nosotros comemos pan. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, ahora escuchemos lo que él nos dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto simboliza el cuerpo del Señor Jesús. Este cuerpo que por vosotros es partido, tómenlo, haced esto en memoria de mí. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Lo comieron. Comámoslo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Óigalo bien, este es el nuevo, el renovado, el pacto que Jesús hizo con nosotros. Su firma es esta, en el contrato que Él firmó con nosotros para salvarnos. Ahí está mi confianza. Participo con alegría. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. Todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomémosla. Hasta que Él venga, debemos estar tomando esta copa. Hasta que Él venga. Por último, y ya para terminar, quiero decirte algo que leemos en la Biblia acerca de esto. Haced esto en memoria de mí hasta, o sea, tiene un límite, hasta que Él venga. Pero quiero que te animes más y le demos gracias a Dios, no solamente por esto, sino por lo que sigue después de esto. Después, la Biblia no me dice que yo voy a tomar el pan y el vino. Pero sí me dice algo bien interesante, muy interesante, perdón. Isaías 66, al final de todo este libro profético de Isaías, nos dice lo siguiente, y se va a hacer realidad. Y voy a seguir tomando y acordándome de esto, pero de otra manera. ¿Cuál será esa forma? Dice, y de mes en mes, enero, febrero, marzo, abril, o sea, aquí sí hay tiempo, parece que hay tiempo, hay meses, y de mes en mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, diciembre, de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, o sea, de sábado en sábado, de mes en mes, cada 30 días, pero el día no va a ser domingo, el día dice que va a ser sábado. Sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, porque Él estará con nosotros. Ahora, en lugar de venir a tomar la mesa, la cena y esto, ahora tenemos que hacer esto. De mes en mes, de sábado en sábado, vendrán a adorar. Iremos a adorar. ¿A dónde? Y dice, y saldrán
el último versículo. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Los vamos a ver. ¿Sí? Dice aquí, los verán. No tal vez literal, pero habrá cenizas. Habrá algo ahí. Porque su gusano nunca morirá. Esto lo vamos a ver después, que nos permite cuando estemos todos juntos. Ni su fuego se apagará. Y serán abominables todo hombre. Gracias a Dios. Él sabe lo que hace. No lo sé explicar, pero el Espíritu Santo sí. Lea usted su palabra, vuelva usted a repasar esto, pídale entendimiento. Y aquí no quiero dejar de terminar con algo que es también muy importante. Dice la Biblia que después que se sentaron en la mesa, separaron el lavamiento de los pies, lavaron los pies, se volvieron a sentar a la mesa, cenaron. Judas metió el pan, la sopa al plato del Señor y el Señor le dijo, lo que tengas que ir a hacerlo, hazlo de una vez. Se fue y cuando se fue, el Señor instituyó su mesa, instituyó este pacto con nosotros, limpios, lavados, emblanquecidos. Quiere decir, sin pecado. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Después, cuando se acabó la cena, la Biblia nos enseña que cantaron una alabanza, cantaron un coro, cantaron un canto, ¿ah? Y salieron con destino al Getsemaní, donde Judas iba a ir por el Señor Jesucristo. Judas se perdió, dice la Biblia, pero quiero que meditemos en esto. Quien se niega a reconocer sus errores, jamás podrá triunfar. Pero si los acepta y los corrige, tendrá una nueva oportunidad. Este hombre no quiso esa oportunidad. No aceptó, bueno, más bien no reconoció, no corrigió, fue y se alocó. Al asumir las responsabilidades, esto debemos de hacerlo. Al asumir las responsabilidades de las acciones incorrectas que cometemos, eso es humildad. El problema no está en las equivocaciones, porque todos nos equivocamos. Así que el problema no está tanto en las equivocaciones, sino en el vivir equivocado. Esto nunca dejará corregir. El que vive equivocado todo el tiempo no podrá corregirse, porque está equivocado. Y así hay muchas personas, desgraciadamente, hay personas que no saben a qué van a la iglesia, no han entendido nada, piensan que es un ritual, piensan que es algo así. No, tiene que hacerse con entendimiento. ¿Qué logramos después del entendimiento? El obedecimiento. Cuando yo entienda, ya obedezco, ya no antes. Así que gracias a Dios, gracias a usted. Damos gracias, ya se nos fue la hora y vamos a despedirnos con esta pequeña pero muy sencilla oración nacida desde nuestro corazón. Padre, te damos muchas gracias porque inmerecidamente venís a hacer todos estos actos que nosotros todavía no alcanzamos a comprender, pero te agradecemos profundamente. No hay una manera de cómo pagar, de cómo mostrar, Señor, nuestra gratitud. Creo que la única que hay es la de obedecerte y tratar de agradarte, Señor. Gracias porque tú nos dejaste tus instrucciones y te doy gracias por mis hermanos que nos acompañaron a recordar que tú vienes, que tú vendrás, que tú regresarás y que estás pronto, estás a las puertas. Prepara tu iglesia, abre nuestro entendimiento, Señor. Ábrenos el conocimiento, Señor, de tu persona, de todo lo tuyo, para que te honremos y te glorifiquemos. Y en el nombre de Cristo, muchas gracias. Que Dios les bendiga, hermanos, y adelante, sigamos orando, sigamos leyendo la palabra y no desmayemos. En el nombre de Cristo. Amén.